Como sabéis, el pasado mes de marzo pusimos en marcha desde el Ayuntamiento la primera fase de los presupuestos participativos para conocer de primera mano lo que nuestros vecinos y nuestras vecinas demandan. Pues bien, tras esa primera fase, en la que participaron 221 personas y se recabaron un total de 367 propuestas, el Ayuntamiento de Abantó-Ciervena da comienzo el lunes día 2 la segunda fase, que estará abierta hasta el próximo 15 de junio. El equipo técnico ya ha analizado todas las propuestas recibidas y ha elaborado un listado de 29 proyectos que ahora habrá que seleccionar. La ciudadanía ha hablado y ha puesto encima de la mesa las necesidades de este municipio. Ahora es hora de votar. Aurrez iragarri bezala, 200.000 euro bideratuko dira guztira proiektu irabazleak gauzatzeko. Auzo bakoitzeko gutxienez proiektu bat gauzatuko dela ziurtatuz. 16 urtetik gorako pertsonek online parte hartu ahal izango dute, udalaren webgunean argitaratutako galdetegi digitalaren bidez eta QR kodearen bidez. Edota aurrez aurre, udal eraikinetako postontxietan eta ekainaren 10ean Sanfuentesen, 11an Gallartan eta 12an Las Carrerasen instalatuko diren informazio karpetan. Esan bezala, 29 proiekturen artean bozkatu ahal izango da. En el caso de Gallarta, son 8 los proyectos que han salido adelante. Concretamente, estas han sido las propuestas: la intervención general en el Parque del Cerro, la renovación de juegos infantiles en Gallarta-Saharra, la ampliación de la acera en la calle Cotarro 19, la instalación de un baño público en el Cerro, el acondicionamiento de las canchas de pádel, la instalación de máquinas biosaludables y parque de calistenia en el Parque Gallarta-Saharra y el refuerzo de la iluminación en la subida al tren. En las carreras, por su parte, se podrá votar entre 4 proyectos, como son el arreglo y acondicionamiento del paso de peatones de la parada de taxis, acondicionamiento de la plazoleta de Pucheta, la instalación de un vagón conmemorativo del pasado minero y la construcción de un skate park. 7 son los proyectos finalistas para Sanfuentes. Concretamente, se ha pedido la instalación de reductores de velocidad para el calmado de tráfico en el Casal, la redacción de proyecto de mejora del barrio de Santa Bárbara, el ensanchamiento de la acera desde el cuartel a la gasolinera, el repintado del parking del Carrejo, la peatonalización del camino tras las cocheras, la adecuación de la campa de Santa Lucía para la celebración de la romería y el refuerzo de la iluminación en la bajada, mejor dicho, al tren. Por su parte, en las zonas rurales se podrá votar entre 3 propuestas, que son el acondicionamiento del Parque Infantil de Triano, la instalación de maquinaria de ejercicios biosaludables en las calizas y el arreglo y mejora de caminos rurales. Finalmente, se han propuesto 7 proyectos genéricos. Destacan la sustitución de cartelería y recorridos saludables, la instalación de cubierta en zona de parques caninos y mesas de ping-pong, un programa de bonos para los y las adolescentes, la instalación de bancos y zonas de estancia cubiertas, la organización de la proyección de películas gratuitas en distintas localizaciones y la rehabilitación de carreteras. Udalak zuzeneko parte hartzea sustatu nahi du. Kudeaketan gardentasun eta eraginkortasun handiagoa eskainiz. 2018tik herritarren parte hartzeari esker, gure udalerria eraldatu dugu abantar guztien bizikalitatea hobetzen duten proiektuekin. Horrela, herritar guztiak animatzen ditut, berriro ere, bigarren fase honetan parte hartzera eta baliabide publikoei buruzko erabakiak hartzen laguntzera.